A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este lugar del espacio de la tarde de la programación de Radio Mundo en el paralelo 35, a este nuevo capítulo de la hora global que tiene lugar en este martes 12 de diciembre del año 2023. Estamos ya cerca de este fin de año y lo recibimos, como dijimos, en otro capítulo de este intento de entender lo que está sucediendo en el planeta. Y estamos acá como cada martes y cada jueves, pero en particular, amigos, estamos como el martes pasado. Podríamos ubicarnos allí. Creo que fue el martes, no, sí, está bien. No, fue el 23 de noviembre. Ah, ahí está. Te pido disculpas entonces porque tengo acá un compañero de aventuras en este programa, cofundador del programa además. Él me dice que fue el 23. Leo Harari está con nosotros. Empezamos una charla muy interesante en aquel momento donde tratamos de entender las motivaciones de muchas de las políticas que se están llevando a cabo en este planeta, cosas que no están llevando a buen puerto, hay que reconocerlo. Y en aquel momento Leo hizo un análisis que se asentó mucho en cuáles eran esas motivaciones desde el punto de vista psicológico, filosófico. Intentamos verlos desde el punto de vista ideológico, pero terminamos en el concepto de sistemas de creencias, que son las que estarían empujando un poco algunas acciones, algunas omisiones, algunos alineamientos de algunas naciones, algunas caídas en desuso de otros alineamientos. Y este mundo que parece tan caótico empieza en realidad, si empezamos a utilizar una lupa confiable, empieza a tener algunos bordes. Se empiezan a dibujar algunos límites que nos permiten ver gente que está de un lado, que está del otro, o incluso, como lo vimos también en ese programa, gente que tiene un pie en cada lado, que eso es bastante interesante desde el punto de vista del pragmatismo de algunos líderes. Hoy Leo está de vuelta con nosotros y queríamos seguir con este tema, es decir, seguir interpretando esta especie de opción por la convivencia que sea posible, que sea probable, que sea algo viable, y hoy capaz que incluso agregarle hoy la posibilidad de ver hacia dónde podríamos ir o cuál podría ser la forma, el nuevo contrato social global que podríamos tener como planeta, como gran sociedad global, parafraseando un poco el trabajo de Rousseau, ¿no? Ese contrato social que para muchos estados significó su hoja de vida, podría ser para el planeta un momento como para poder replantearse las cosas y arrancar quizás un nuevo camino. El mundo sigue igual de caótico, Leo, así que nos da tiempo a seguir pensando en esto. Sí, a acumular los errores, pero es la manera que se aprende. Buenas tardes para todos y encantado de estar de vuelta aquí. Creo que para enganchar con la última vez que nos encontramos, estamos en el marco de decir, estamos en un cambio de época, es decir, estamos en un momento de la historia en que los factores que mueven los acontecimientos no son los mismos que los movían hace una década o dos. Y son momentos difíciles porque perdemos las referencias y pasan cosas que no habíamos previsto. Y ahí salió el tema del sistema de creencias, porque los sistemas de creencias son esos andamios ideológicos, filosóficos que todos tenemos y entre los cuales nos movemos y tenemos de dónde agarrarnos para seguir adelante. Y en este momento esos andamios se vuelven frágiles, gelatinosos, y van apareciendo otros. Y estamos tratando de ver qué es lo que aparece y hacia dónde va. Ahí fue que salió alguna referencia a quienes marcaron un poco el pensamiento de este comienzo de cambio de época,
que se marca con la caída del muro de Berlín o el desplome de la Unión Soviética. Por un lado tenés Francis Fukuyama, que dijo, se terminó la historia, ganó el capitalismo, ganó el Occidente. Muy entusiasta él, ¿no? Sí. Escribió más como un fan que como sí, un académico. Tuvo que hacerse la autocrítica. Y después escribió algo que matizaba todo eso. Todavía está por ahí escribiendo en la Universidad de Stanford. El otro, que más permanente y duradero, pero que también escribió en los años 90, es decir, en los momentos realmente del colapso soviético, que fue Samuel Huntington. Samuel Huntington tiene una visión que influye mucho en nuestra propia manera de hacer las cosas, es decir, analiza desde un punto de vista que tiene la misma metodología que la geopolítica, pero en realidad es sociopolítica, para decirlo de una manera. Y entonces él dice que los conflictos que antes eran ideológicos, económicos, como fueron durante la época de lo que él llama el conflicto dual, la Guerra Fría, capitalismo-comunismo, van en realidad a ser esta vez manejados por la fuerza de la civilización. Lo que se van a encontrar son las civilizaciones, y si algún día hay, dice Huntington, una tercera guerra mundial, va a ser entre dos civilizaciones diferentes. Huntington ha sido criticado desde el punto de vista de que del alcance que se le da a la palabra civilización. Muchas críticas van referidos a que, bueno, que la realidad nos estaría mostrando que hay civilizaciones que en realidad no están luchando unas con otras, sino que algunas se están aliando. Pero me parece que la idea de Huntington era una idea un poco más global, integral, más extensa. Él hablaba de civilizaciones en el sentido de la cosmovisión que pueden tener varios grupos de personas o estados que no son contradictorias entre sí. Es decir, entonces podemos ver lo que llamamos civilizaciones afines que están trabajando juntas y no son la misma civilización. Pero no contradice el concepto de Huntington, me parece. No, son abstracciones para poder entender hechos realmente complejos. Luego, cuando mirás de cerca, por supuesto, hay 20.000 matices. Lo marcante de Huntington es que si el motor principal es ese, bueno, usando su propio andamio, su sistema de creencias, ¿en qué estamos y hacia dónde vamos? Todo parece marcar que hay civilizaciones con personalidad marcadamente diferente a la occidental, que son por lo menos la civilización china y la que corresponde al mundo islámico, sabiendo que cada uno de esos tienen adentro un montón de cosas. El mundo islámico es chiitas, etcétera, no tiene además un país líder de todo, cosa que la China sí, porque la civilización cínica, como la traducción sí. Literal es esa, pero con S en vez de con C, la civilización de los chinos no es solo China, abarca aún más, y también dentro suyo hay otras corrientes, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que si realmente el movimiento de la historia va a estar marcado por esas civilizaciones, entonces tenemos que entender un poco más sus características. Desde ya, para avanzar rápido si querés, hay una característica principal de la civilización que llamamos occidental, y es su idea de universalidad. Todo lo que se hizo desde el occidente es para todo el planeta, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son esos y para siempre. Y el modelo económico basado en la libertad del mercado y el capital como el único modelo económico posible. Eso diferencia la cultura y la civilización occidental con todas sus matices y diferencias, pero desde el punto de vista del sistema de creencias, que no necesariamente corresponde con el sistema de la realidad, pero es lo que ellos creen o lo que nosotros creemos, es que existe un modelo que es aplicable para todas las culturas y todas las civilizaciones, y que es el sistema occidental de valores y políticos. Ahí tenemos un lío, ¿no? Tenemos algunas debilidades en ese concepto. Uno podría preguntarse, bueno, si hoy hay un conflicto de civilizaciones, si hay civilizaciones que tienen cosmovisiones diferentes, lo cual incluye
como tú lo estás bien diciendo, no solo una percepción económica, sino un sistema de valores, por ejemplo. Si esos sistemas de valores, en ese concepto que adquirió Occidente, y que podría decir, por ejemplo, Kant, es decir, desde el punto de vista de que el ser humano, por ser por tener razón, por ser consciente, por tener dignidad, tiene implícito una valoración o una forma de ser y la concepción del bien y del mal incluso. Si eso fuera así, y siempre fue así, ¿por qué las crisis no fueron antes? O tenemos ahora un problema que no teníamos hace 10 siglos. Entonces, ahí entra un poco algo que nos empezamos a dar cuenta y que colisiona un poquito con esa visión occidental. Es decir, como decía Nietzsche, los valores no son universales, los valores son el resultado de eventos históricos o sociales a medida que las civilizaciones, volvemos otra vez a la palabrita, van haciendo su recorrido histórico. Es cierto que Nietzsche utilizaba esto también, hacia Pablo Zaratustra y en Genealogía de la Moral, un poco como un arma en contra de su iglesia tan odiada, ¿no? Sí. Pero él apuntaba a eso, a que no había un sistema de valores in eterno, que siempre fue así. Sin embargo, Occidente parece seguir convencido de eso, y la herramienta para que todo sea así es imponerlo. Sin entrar en los meandros de la filosofía. No. Porque es fácil entrar, pero muy difícil salir. No, te pido disculpas. Quería hacer ese apunte porque es cierto, estamos en una civilización occidental que dice las dos cosas, que me dice siempre fue así, o que me dice no, esto va evolucionando. Son temas fundamentales, claro. Porque según cómo te ubiques, estás marcando cuál es tu vida. Si todo ya está dicho y el asunto es ser lúcido con respecto a lo que ya está dicho, es una manera de vivir. Y la otra es si el hombre está atado a su coyuntura, a lo que pasa, y evoluciona o no, o entra en conflicto con lo que pasa, es otra manera de encarar la vida. En política, porque estamos más bien en ese nivel, el debate es perfectamente legítimo. Ahora bien, ¿a qué vamos? Vamos a que hay algunos signos de que Huntington no se equivocaba tanto. En realidad, cuando él habla, cuando dice conflicto de civilizaciones o reconfiguración del orden mundial, en cierto sentido se está reconfigurando con un polo occidental, que es el que teníamos antes, que es Estados Unidos y sus aliados, y otro que es China y lo que pueda mover como sus aliados. Lo que dice Huntington, que es interesante, y además es que ese tipo de cosas le debe encantar a Lula y a la gente del BRIC, porque él habla de varios polos. Dice, hay por lo menos 6 o 7 civilizaciones relevantes. La diferencia es que no se pueden liderar unas a otras. El Occidente consiguió cierta homogeneidad gracias a la fuerza judeo-cristiana. Sí. En la religión, que Huntington está muy influenciado por Toynbee, que es un historiador cristiano, digamos. Y China, en cambio, le cuesta mucho liderar algo así como el mundo musulmán. Es más, tienen problemas internos en la propia China con respecto al mundo islámico. Entonces, la multipolaridad, si está basada en civilizaciones, existe ya y se consolida o no según las cosas que estén pasando. Eso es lo que tenemos que ver. Huntington le dedica varias páginas a Ucrania. Es cierto. 30 años antes de que los tanques cruzaran la frontera. Claro. Y lo plantea como un lugar de frontera entre dos civilizaciones diferentes. La civilización cristiana, judeo-cristiana, de un lado, europea, y la del, ¿cómo se llaman? Los eurasiáticos, digamos, los eslavos del... Sí, que es el cristianismo ortodoxo. Entonces, dice, es otra civilización, es otro sistema de creencias, en realidad.
tiene otra manera de ver el mundo, y es ahí donde vienen los choques, y uno va a tener que conquistar al otro. Si te parece, después de una tanda, Leo, unos minutitos donde les pedimos a nuestros amigos que nos esperen, porque vamos a seguir acá, le hacemos un análisis un poquito rápido de por qué se van formando esa multipolaridad, esos pequeños polos, porque quizás no esté tan avanzado eso de unirse en base a una civilizatoriamente, podríamos decirlo así, o quizás por ahora lo que están haciendo es buscando un paraguas, y después es un tema, vemos qué es lo que pasa. Volvemos, amigos, en unos instantes. Ya estamos con ustedes en La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. O el diálogo. Muy buenas tardes, amigos. Seguimos charlando con Leo acá también en la tanda, como corresponde a esta marcadorillo, podríamos decirlo, de programas de Radio Mundo. En las tandas se dan muchas conversaciones y seguimos muchas veces los temas. Leo, estábamos identificando que en base a esos sistemas de creencia cuya importancia descubrimos bastante en ese programa anterior, podemos establecer un buen diagnóstico en el sentido de cómo se está generando un mundo multipolar. Esas creencias están empezando a ser atractores o rechazan algunos estados, y se están formando nuevas agrupaciones, nuevas asociaciones. Yo me animo a decir que también incide, es un poco un atrevimiento mío, incide el hecho de que ante un vacío de poder de un hegemón, porque en definitiva cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos ensayó una hegemonía mundial y en realidad no logró un enamoramiento del planeta hacia su forma de manejar las cosas. Más bien logró ciertos rechazos y el rápido surgimiento de adversarios o competidores. Podríamos llamarle competidores. Entonces, esa multilateralidad también se da porque hay muchos países intermedios, medianos o pequeñas potencias regionales que buscan un paraguas. No sé si lo ves así, porque de alguna manera están entre dos nuevas tensiones, porque otra vez parece encima de ellos formarse una doble tormenta. Bueno, está bien. Si querés, volviendo al cuadro mismo del sistema de creencias, si nosotros pensamos que los conflictos no son conflictos de intereses puramente materiales, cuánto me pagás, qué me cuesta, esto es mío, esto es tuyo, sino que corresponden a conflictos que no son tampoco ideológicos, porque ya esa guerra ideológica ha quedado difuminada en otro tipo de conflictos. Entonces, son conflictos de intereses o de civilización, como dice Huntington. Entonces podemos empezar a interpretar con mayor rigor lo que pasa en las cosas y vemos si funciona o no funciona esto. Por ejemplo, el antagonismo creciente entre China y Estados Unidos. Sí. ¿Es un conflicto de intereses? ¿Es un conflicto ideológico? ¿Es un conflicto de culturas y de civilización? Es decir, de sistema de creencias. ¿Es todo eso? Siempre es todo eso, pero algunas cosas son más relevantes que otras. Lo que le quitó el sueño a Trump en su momento fue más bien económico, pero yo no confío mucho en la cosmovisión de Trump. A mí me parece que el tiempo sin Trump ha mostrado que, como tú decís, hay muchas más capas en la cebolla. Es que lo que pasa es que lo que antes podían ser conflictos económicos en cuanto al modelo económico, un modelo económico basado en el libre mercado, claro, y en la acumulación de capital, contra un modelo de economía planificada y orientada desde el Estado hacia abajo. Y ahí eran dos modelos, y vos podías elegir uno u otro. El combate en ese sentido ideológico era claro. Hoy en día, en último análisis, es el mismo sistema económico. Está basado en el mercado a nivel global y está basado en la acumulación de capital. Esas empresas ganan y o pierden, tanto las chinas como las norteamericanas. Después que absorban o utilicen esos beneficios, esas pérdidas, es otra historia. Pero no hay un conflicto esencial en el modelo económico. ¿Hay o no hay un conflicto esencial en el nivel cultural? Puede ser, pero no es determinante. En donde es determinante es en la manera en que vos pienses el mundo, pienses para dónde va a ir, pienses, ¿es necesario la libertad? ¿Qué libertad?
y cómo. Es decir, entrar en el tema de contrato social, cómo organizamos nuestras sociedades. Y eso refleja realmente, profundamente, una civilización. La civilización china, con Confucio en la cabeza, con el respeto a la autoridad, con el compromiso de cada individuo sobre el conjunto social, es muy diferente que la idea que se hace en la mayor parte de los países occidentales, basada mucho más en el individualismo, en la competencia, claro. etc. Ahora, ese argumento se me difuma bastante cuando voy a cómo se están agrupando los países. Porque cuando veo la conformación de BRICS, por ejemplo, donde está la India, donde está Sudáfrica, donde está Brasil, veo que podríamos decir, a ver, estamos exagerando un poco y metiéndonos en camisa 11 varas, pero vamos a arriesgar alguna frase. Podríamos decir que del otro lado de Estados Unidos está China y Rusia, y quizás ahora Arabia Saudita, y quizás con un pie en cada lado Turquía. Es decir, está habiendo gente que no está 100% del lado occidental. ¿De acuerdo? Totalmente. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ven, pero no veo yo, debe ser una limitación mía capaz, no veo yo tampoco una identificación civilizatoria tan clara en ese otro club. Es que no hay, porque lo propio de un cambio de época es la transición. Estamos en el medio de cosas que están pasando. El BRIC como tal no entra dentro del esquema que estamos describiendo, que es el esquema de Huntington. Uh-huh. Ni el tuyo ni el mío necesariamente. Habría que aterrizar todavía todo esto en lo que pensamos nosotros. Pero en el esquema ese, el mundo va a ser pluripolar y basado fundamentalmente en países donde hay una cierta coherencia interna en cuanto a religión, economía, cultura. Entonces, ahí si tenés, en los BRICS tenés China y Rusia, son dos civilizaciones diferentes. El mundo islámico, si está Arabia Saudita, es otra civilización. Según la visión de Huntington, están condenados a reorganizarse de otra manera. Hoy están agarrados por intereses políticos, de política internacional, intereses económicos, porque son capaces ahora de imponer algunas reglas de juego a nivel internacional que antes no podían, como por ejemplo, que está muy de moda decirlo, las transacciones con las monedas nacionales, sí. Pasándole por arriba un poco a la ley del petrodólar, etcétera. Tienen razón de ser y tienen justificación coyuntural. Pero los grandes conflictos, Huntington estaba preocupado por la Tercera Guerra Mundial, sí, los grandes conflictos van a tener que estar basados en una cultura que pretende o ser hegemónica, o eventualmente ser hegemónica. Es decir, claro. Si hay una cultura que quiere pisar fuerte, y eso todavía no estamos configurados así. Ahora, sí, estamos identificando estas coherencias internas, que muchas veces también son religiosas, que son de sistemas políticos. Latinoamérica, si bien por Huntington no es considerado Occidente, hay que decirlo, sí, porque en realidad no, es una cultura no la considera Occidente. De todas formas, estamos en lo que podría llamarse el barrio occidental. ¿Ah? Nuestra matriz cultural tiene mucho que ver con eso, y es una herencia de eso. Sin embargo, Latinoamérica es un crisol de ideologías y partidos y idas y venidas. La ley del péndulo acá rige de una manera cuasi dictatorial, digamos. Tenemos que pensar los latinoamericanos que sí o sí estamos dentro de una gran civilización en el largo plazo de la historia, por más que nos guste o no nos guste. Yo lo veo un poquito diferente la cosa. Uh-huh. Hay prácticamente hay muy poca gente, pocos partidos o agrupaciones que piensen diferente que el sistema de creencias occidental. Todos están con la democracia tal como la venimos definiendo desde hace casi 2 siglos. Todos están con la gobernanza tal como se montó por el Occidente, todos participamos en la creación de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los que están luchando un partido u otro en contra de los cambios que quieren producir son más o menos
populares o socialdemócratas o conservadores, pero esos son las fluctuaciones del mismo programa. Recién ahora, quizás con lo que pasa en Argentina, empezamos a ver lo que es una verdadera polarización de opciones diferentes, pero siempre dentro del mismo sistema. Sí, eso es cierto. Lo que hacía el gobierno más populista y popular de masa, y que no funciona, lo quiere hacer Milei de otra manera, pero es el mismo modelo. En el fondo se trata de la acumulación de capital y no tiene respuesta porque el sistema como tal ha llegado al fin de sus capacidades para mejorar el mundo, más bien lo va empeorando, no reparte bien y estropea el planeta. Esto nos trae al último capítulo de lo que yo quería decir, y es lo siguiente, que es otra manera de formular tu misma pregunta. ¿Existe alguna salida posible, utópica o no, no sabemos, pero para evitar que estas contradicciones nos lleven a la ruina? ¿Vamos a seguir haciendo guerras y reventándonos entre nosotros? Antes de eso, porque eso lo vamos a dejar para el último bloque, vamos a dejar más asentados esos conceptos, es decir, tú apostás porque esa visión de división civilizatoria sucede y está marcando hoy las relaciones entre bloques. Y si bien algunos bloques no son todavía el resultado de eso, porque están en una transición hacia eso. Claro. Esa marca de las civilizaciones, además, porque son civilizatorias en el sentido de creencias, de sistemas de creencias, o sea que se basan en fe, tienden a polarizar, ¿o estoy mal? Sí, claro. O sea, es decir, no es que tienden, sí, son soluciones diferentes es un buen diagnóstico. al mismo problema. O sea, tu diagnóstico no es un buen diagnóstico. Por eso porque yo estoy todavía como Huntington acá en la mesa. Sí, sí. Por eso lo acusan de pesimista. Al fin del siglo pasado hay el optimista, que es Fukuyama, que dice se acabó todo, ahora es el capitalismo liberal y democrático, y Huntington, que dice va a haber muchos polos y nos vamos a pelear entre diferentes maneras de hacer las cosas. Yo te termino con una anécdota breve, sí. Casi tiene medio siglo. Yo en aquel entonces estaba empujando un carrito con documentos en la UNESCO, en París. Mi trabajo era ese, repartir lápices, papel y los documentos de trabajo al Consejo Ejecutivo, donde estaban históricamente, el último año de la guerra de Vietnam, el negociador por Vietnam y el negociador por Estados Unidos, que nunca dejaron de discutir unas reuniones en París, en un edificio relativamente cercano a la UNESCO, y esa vez lo discutían en el Consejo Ejecutivo. Ella andaba empujando cositos y habló el vietnamita y el americano le contestó diciendo, pues nosotros estamos defendiendo los derechos humanos son universales, el hombre tiene que bla, 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 todo el discurso. Y cuando le tocó al vietnamita dice, me parece muy bien los derechos humanos, pero existen los derechos de los pueblos. Por ejemplo, de mi pueblo, que no lo bombardeen, que no lo destruyan por miles de individuos, cada uno de los cuales tiene su derecho humano. Hay una prioridad para nosotros, y todo lo que estamos haciendo es por el derecho del pueblo vietnamita, no de un ser humano aislado. Y la discusión quedó ahí, y yo no entendí mucho más, pero es un buen ejemplo, me doy cuenta ahora, de dos formas de ver el mundo. Yo creo que eran sinceros los dos. Estaban defendiendo un sistema de creencias diferente al otro. Los vietnamitas diciendo, nosotros defendemos al pueblo vietnamita, y los otros diciendo, estamos defendiendo los derechos sagrados, derechos humanos. Eso se repite, pero a veces se repite porque es parte del sistema de creencias y a veces porque es parte del sistema de propaganda. Y ahí... Claro, lo que yo iba a apuntar es, los sistemas de creencias siguen vivos, las formas de ver el mundo son distintas, las cosmovisiones son diferentes, pero más allá de eso, yo veo además, y esto ya es una opinión mía, te pido disculpas por invadir con mi opinión, otra cosa es, una vez reconocido ese aspecto, utilizar eso como forma de relacionamiento con el otro. Es decir, reconocidos los sistemas de creencias diferentes, Antony Blinken recorre el mundo diciendo, nuestra relación con los demás se va a basar en los sistemas de valores. Y en ese sentido,
Es cierto que existen diferencias de sistemas, de creencias o de valores, o podríamos utilizar cualquier capa de esa cebolla, pero visto la función de la diplomacia, visto además tu experiencia, no parece ser una buena herramienta de relacionamiento con los demás. A eso voy yo. Es decir, si tú pones por delante el sistema de valores y hablamos en base a valores, sabiendo que te estás sentando con alguien que tiene otros valores, ya estás levantando un muro antes del primer café. Bueno, pero ahí viene la belleza. ¿O estoy mal? No, estás perfectamente bien. Por otro lado, no veo por qué tenés que disculparte por invadir mi universo. No, porque a veces me parecen tan evidentes algunas cosas, viste, que tengo miedo de decir, bueno, estoy metiendo la pata. Porque la maravilla del asunto es que todo esto sucede mientras tenemos crisis globales profundas, serias, como el cambio climático, las grandes emigraciones, las limitaciones de una producción que causa daños permanentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí el sistema de creencias es una cosa, los intereses tienen que corresponder o no con eso, y ahí estamos en un baile muy difícil, en el cual no alcanza con lo que venimos de decir. El planteo es el siguiente: te volvés pragmático y decís, yo tengo que negociar con este tipo a pesar de que ve el mundo de una manera diferente, ignoro lo que no estoy de acuerdo y voy a buscar un camino entre lo que estoy de acuerdo, porque tenemos que marchar adelante, ya sea para conseguir la paz, ya sea para hacer mejores negocios, ya sea para pasar tecnología. Estamos en ese momento. Tatonean, buscan, ensayan, todo el tiempo están los que dicen hay que dialogar para entender al otro, pero no necesariamente para dejarse convencer por el otro. Entonces, en un momento fluido de la historia, ¿cuál es la salida? Porque si no empezamos a mirar la salida, nos vamos a trancar. A eso vamos. Amigos, 2 minutitos más y ya estamos con ustedes. Seguimos aquí en La Hora Global, en el 1170M de vuestro dial, charlando con Leo Harari sobre la posible salida, la convivencia, el posible contrato social. Le puse yo, pensando un poco en Rousseau, que el mundo se merece, o por lo menos se está debiendo. Ya volvemos. Desde el paralelo 35, La Hora Global. Buenas tardes, amigos. Seguimos como siempre charlando acá en la tanda, con el, lo puedo decir al aire, con el reto de Oscar, que nos dice que tenemos que volver a hacer el programa. Bienvenidos a seguir con nosotros aquí en la tarde de Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial. Seguimos charlando de temas varios, que no son temas varios, son estos temas. Leo, llegamos a una visión del mundo muy acorde a lo de Huntington, porque vemos que la reconfiguración se está haciendo en base a muchas áreas, que no sé si llamarlo polos, pero por lo menos áreas de influencia, que están encontrando sus identidades en base a sus identidades civilizatorias, a sus sistemas de creencias, llamémosle religión, llamémosle lo que sea, y el mundo va entonces a polarizarse o multipolarizarse en base a esos conceptos, quizás no tan económicos. Lo de económico lo podemos relativizar con un gran ejemplo, es decir, Europa dejó de lado la economía por la geopolítica. Está pagando todo más caro porque quiere hacerlo, eligió abandonar sus proveedores por un sistema de creencias también, en el fondo, válido o no, pero dejaron de lado la economía. La economía dejó de ser un poco la reina de la toma de decisiones de los estados, porque otras cosas se están empezando a jugar. Según tu diagnóstico o tu visión, muy cercana a Huntington, o por lo menos ves que Huntington tiene mucha validez en este diagnóstico, los sistemas de creencias diferentes están arrinconando algunos grupos de países, agrupándolos. Hablamos recién de los valores, de que los valores habían sido puestos por delante, sobre todo por Estados Unidos, en función de ese criterio occidental de cierta superioridad de su sistema de creencias. Y para entender el concepto sistema de creencias nos estamos empezando a preguntar, ¿esto tiene solución? ¿No tiene solución? Porque estamos yendo hacia una separación en grupos, en clubes, encerrados en sí mismos,
Tenemos que hablar de ideologías, de religión. ¿Cómo podemos empezar a entender esto para dar tu opinión sobre hacia dónde deberíamos ir? Bueno, dejamos entonces descansar a Samuel Huntington. Lo dejamos descansar. Sí, sí. Y vemos un poquito para dónde puede ser que vayan las cosas. Yo tengo varios puntos que me parece que vale la pena tratar de aclararse uno mismo. El primero es cuáles son los grandes motores de la historia en este momento. ¿Qué es lo que realmente muestra el pasado? Es decir, un presente cargado de todos los problemas del pasado, como podemos verlo hoy en el Medio Oriente o en Ucrania, que son historias que vienen. Y tenemos desafíos urgentes para un futuro inmediato, como el tema del cambio climático y del tema del agotamiento de un sistema de producción que acumula la riqueza en pocas manos y destruye al mismo tiempo el planeta. Y no hemos encontrado una manera de hacerlo bien. Mirá, hoy termina la COP 28. Sí, otro evento social, lamentablemente, porque no fue más que eso. No logran resolver estos problemas porque hay diferencias de intereses, hay diferencias en la visión, incluso hay el negacionismo con respecto a lo que pasa con los combustibles fósiles, etcétera. Entonces, ¿es con civilización que vamos a arreglar el mundo? ¿Qué civilización? Entonces, volvemos de vuelta a lo de la civilización occidental, porque tiene una visión universal, porque creemos en los derechos humanos, porque creemos en el mercado, porque creemos en la democracia liberal, o otra de las opciones. Podemos creer lo que queramos, pero no está claro que ninguna se pueda imponer. La visión occidental está en una tendencia decadente, no en una tendencia hacia la dominación, ya sea con el modelo Biden o el modelo Trump. Igual van perdiendo aliados y teniendo cada vez más armas, o sea que la tendencia no es buena. El modelo chino, que tiene más paciencia, que esperan, que ponen sus piezas poquito a poquito rodeando sus lugares estratégicos en base a financiamientos y dejando que los gobiernos locales hagan lo que quieran con sus poblaciones locales, no se meten en eso. Ahí podemos decir, no está en su sistema de creencias que tienen que imponerle la manera china de hacer las cosas, que coman con palitos, sin palitos, no les importa. Claro. ¿Okay? Entonces, si vemos la foto de hoy, tenemos algunos fenómenos que nos permiten soñar con otra manera de hacer el mundo. Y a eso voy. Bueno. La globalización ha creado una especie de cáscara global de cultura que no es universal, que antes era de Hollywood, pero que hoy en día tiene también Bollywood. En India tiene Corea del Sur con su K, etcétera, que es multipolar. Sí. Tenemos las redes sociales que nos permiten tener un amigo pakistaní y una amiga sueca, o una amiga pakistaní y un amigo sueco, ¿sí? Para que no me empiecen a pelear con la historia de género. No. Eso provoca al mismo tiempo que una capacidad de pensar globalmente las relaciones, es decir, de empezar a crear una cultura universal y un sistema de creencias compatible, porque si tenemos amigos en lugares diferentes, nos gusta la música sudcoreana o senegalesa y nos enamoramos de la música hindú y qué sé yo, estamos enriqueciendo nuestro propio sistema cultural y de creencias con algo global. Eso tiene un contragolpe, que es una cierta necesidad de identidad. Empezás como a desprenderte de cosas que tenemos de cajón porque nacimos adentro de ellas, de certidumbres o certitudes, no sé cómo se dice en español, certidumbres, que las tenemos de la familia, de la escuela, del barrio, del país, que las tenemos como dadas. Lo mismo de tu manera de ver y de sentir las cosas, que empiezan como
a debilitarse. Qué sé, yo veo acá a chiquilines con el pelo violeta, los aritos acá, ya todos tatuados por todos lados. No tiene nada de nuestra historia, tiene la historia de otro. Y me parece perfecto que haga lo que le gusta, pero su identidad la está buscando en eso. Y ese tipo de fluctuaciones, que son las que debilitan el andamio de tu sistema de creencias, permiten soñar con un espacio de construcción de otro sistema de creencias. Aquí yo vendo mi propia idea. A ver, vamos despacito. Se están cayendo los andamios de los sistemas de creencias hasta ahora, no se han impuesto unos a otros, pero hay una cultura global, una conexión global entre los habitantes del planeta que permitiría crear nuevas creencias. Tú estás suponiendo algo que es interesante, no tenemos mucho tiempo de desarrollarlo, pero sí un concepto que va a contramano de una especie de mito. Es decir, tú crees que la gente cree en algo, o quiere creer en algo. Necesita creer porque en la algo. posmodernidad nos ha acostumbrado a la idea de que ya no creemos en nada porque no necesitamos creer en nada. Necesitamos desesperadamente. Y cuidado, porque ahí, Leo, acá tenemos un gran problema con multitud de filósofos y psicólogos que a caballo de la posmodernidad nos hacen creer en esa, parece que revivieran a Nietzsche, ¿no? Un nuevo hombre nuevo, pero no es en definitiva no lo ves así. Fenómeno. Abro un paréntesis con ese tema que está bien traído. Perdón. Y es legítimo. No. En la época de las cavernas, Sí. el vecino de la caverna de al lado era visto como otra cosa, eventualmente hasta como alimento. Le da un golpe en la cabeza y al asador. Y por instintos puramente biológicos, las hembras de la caverna de al lado podían ser interesantes. Y ahí se acaba la historia. No existía una empatía o una identidad. Esta historia famosa de Rudyard Kipling, uno de estos cuenta del niño europeo que Sí. llega al lugar africano y el primer negro que ve lo mordió porque pensaba que era de chocolate. Claro. Estamos en otro momento de la historia. El cerebro nuestro aprende, por suerte, y una de las cosas en las que hemos ido avanzando es en poder identificarnos con el otro, aunque el otro no sea de la familia, del barrio o del mismo cuadro de fútbol. También son capaces, por identificarlo de otro cuadro de fútbol, matarse como se hacen. Sí. Pero tenemos ese potencial y vamos hacia eso. Cada vez más nos damos cuenta que somos seres humanos. Y yo lo digo a menudo, los mamíferos no reconocen las razas. Un perro chihuahua y un gran labrador saben que son perros, no saben que es labrador o chihuahua. Y nosotros inventamos esa idea de las razas para poder hacernos la guerra, para poder colonizar, para no sentirnos culpables cuando tenemos esclavos. Está bien. Cerramos el paréntesis. ¿Crees que la gente quiere creer o necesita creer? Yo creo que todos necesitamos creer en algo, porque por lo mismo que vengo diciendo, nuestro cerebro necesita certidumbre, no podemos vivir siempre dudando de todo, no salimos de casa. ¿Y qué hacemos con el planeta entonces? Tenemos que cuidar todo aquello de lo cual nuestra vida depende. El planeta, los otros seres humanos, un montón de cosas vivas que nos rodean, y las cosas que nuestra emoción y nuestros sentimientos nos dicen que tenemos que cuidar. El amor es una fuerza gigantesca de la cual se habla poco y hasta con escrúpulos, porque parece que queda cursi, pero es buena parte de lo que mueve la historia. Entonces, tenemos los elementos, tenemos la necesidad de creer, no necesitamos creer estupideces, no necesitamos creer en algo porque sí. Cada vez más tenemos exigencias de creer en cosas creíbles. Ahí está el combate. Claro, pero bajémoslo a tierra. ¿De qué estás hablando? ¿De una nueva ideología? ¿De un nuevo contrato social, como le quiero llamar yo? Es un contrato social con un matiz muy importante. ¿Por qué no ha avanzado más aquello de las luces y de la época misma de Rousseau? Tan racional,
tan lógico, tan aparentemente pegado a la realidad. Y es porque no somos tan racionales, tan lógicos, ni tan pegados a la realidad. Somos bichos caminando, como vos hablaste de Nietzsche. Nietzsche decía, el hombre está en una cuerda floja arriba de un precipicio, de un lado está atado por el animal y del otro por el superhombre. Pero estamos en la mitad de camino. Estamos en la mitad de camino, yo creo que estamos en la mitad de camino. Pero existe un final a esa cuerda que está sobre el abismo, y es la creencia en que hay algo superior a nosotros, no algo metafísico, no un invento que nos hicieron hace 5.000 años y que lo seguimos repitiendo como lorito. No, ese algo superior a nosotros es el conjunto de nosotros, nuestra especie, la vida, que requiere que estemos al unísono para mantenernos. Es decir, hay algo superior a nosotros, de los cuales todos llevamos un pedacito. Y ese algo superior a nosotros nos hace como conjunto, como especie humana, todopoderosos. Y la tarea de la construcción de esa ideología, religión, sistema de creencias, contrato social, pongámosle el nombre que lo pongamos, hay otro problema ahora, o sea, ¿a cargo de quién sería? Acaba de empezar acá en la hora global, hoy a las 15 la culpa y 56 minutos. No, estas son cosas que están en la cabeza de mucha gente. Yo no las saco de nadie en particular, pero las saco del conjunto de las cosas que he visto, oído, discutido. Existen las ganas de sentirse ser humano. Quedó esa famosa foto que sacó un astronauta del planeta azul. Decía, sí, eso es todo lo que tenemos, cuidémoslo. Eso empieza a ser parte de nuestra propia sistema imaginario, si querés, y de creencias. Si no vamos a la identificación como una especie, como seres humanos, y dándole el derecho a la superioridad, si decimos, la humanidad es Dios, y cada uno de nosotros es gente común y corriente, cada uno de nosotros. Y Dios no es una cosa que existe, es el producto de nuestra capacidad de hacer cosas. Dicen que dijo, no es cierto, pero dicen que dijo Voltaire que si Dios no existe habría que inventarlo. Tú lo que decís es... Estamos haciéndolo ahora. Inventémoslo de vuelta o utilicemos a alguno de los dioses que tenemos, pero necesitamos la idea de Dios. No es la idea de Dios, es la función que cumple Dios, que ha cumplido Dios en la historia de los grupos sociales como factor de coherencia y como lo que faltó en el racionalismo, que nos ha dado la mayor riqueza intelectual y la ciencia de la cual disfrutamos hoy en día. Lo que faltó fue la parte no racional de nosotros mismos, que se la compraron todos los que son capaces de vender fe, que es, créanme, ¿por qué? Porque a mí me lo dijo alguien que viene de arriba. Paparruchas. Lo único que hay arriba de cada uno de nosotros es todos nosotros. Es la vida. Bueno, cuidado que ahí te pusiste en una situación de Leo Harari, ¿no? Pero estoy acostumbrado. No, de acuerdo. Yo quiero mantener el respeto porque no opina diferente. Pero eso es profundamente, quien nos conoce sabe. Correcto. Sí, estoy de acuerdo contigo que los enciclopedistas tuvieron un error táctico, ¿no? Es decir, se pusieron a la vereda de enfrente de una fuerza inconmensurable que es la simple fe de cada ser humano. Y ahí se perdió mucho en esa batalla que no tenía sentido. Leo, redondeamos esto, o sea, tu propuesta para el nuevo mundo es una nueva religión, una nueva civilización. No, una nueva religión. Así redondeamos esto. Es el hecho que cada uno de nosotros tiene que tener empatía con todo y no quedarse pensando en el club, en la tribu, en el barrio. Hay que mirar grande, porque los problemas son grandes y son globales. Pero si te entendí, por sí o por no, hay que empezar a construir una nueva utopía, una nueva forma de ver las cosas. Hay que tener confianza en que se puede. Por sí o por no, Leo, no se echa. Por sí o por no.
Muchas gracias por estar acá. Amigos, nos volvemos a encontrar como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en el 1170M de vuestro dial. Los dejamos ahora con la mejor música del mundo. Está por allí Eduardo Rivero dando vueltas. Ya va a entrar aquí a Se Hace Tarde, a hacerse su Se Hace Tarde de cada día, donde esa música nos va a volver a quizás pensar en esas utopías necesarias que dice Leo Harari. Que viva la radio. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas. Seguís la emisión de